Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos con nosotros hoy el abogado de inmigración, Santiago Alpizar. Él nos va a hablar hoy sobre la pelota y el mundial de pelota que pasó recientemente en marzo, qué son la censura de carteles de protesta y también qué pasa si algunos de los peloteros se quedar aquí y no van a regresar a Cuba. Pero antes de empezar el programa de hoy, quería decirle las gracias al equipo de WLRN, empezando con Al Chocoy, con Ricardo, con John, Charlie y Gus. Muchísimas gracias por todo lo que hacen para hacer este programa posible. Y también a ustedes, gracias por mandarnos las preguntas. Vamos a revisar muchos de ellos hoy y vamos a aprender mucho sobre la pelota. Con un gran orgullo les presento el invitado de hoy, el abogado Santiago Alpizar. Bienvenido y mucho gusto. Hola, gracias Ana. Esta es la segunda vez que estoy aquí contigo. Sí, gracias por regresar. Siempre es un placer tenerlo. Muchas gracias. Y para nuestros televidentes que no lo conocen, ¿nos puede hablar un poquitico sobre usted? ¿Cómo es que usted llegaste a este país y cómo es que usted puede...? Sí, eso ya agua bajo el puente. Sí, pero ¿cómo es que usted se hizo un abogado y por qué? Hace 28 años llegué a remo y a vela, después de un largo proceso. Finalmente pude revalidar la carrera, hice la carrera nuevamente aquí en los Estados Unidos. Me gradué en el año 2002, pasé el bar y desde entonces estoy practicando derecho. Fundamentalmente estamos haciendo inmigración, pero también y especialmente con temas relacionados con Cuba. Hemos estado trabajando con grupos de abogados y también en una organización de la que yo soy el presidente, que se llama Cuba Demanda. Hemos estado haciendo mucho trabajo por lograr las libertades individuales en Cuba y porque haya una sociedad plural y democrática como todos queremos que haya en nuestro país de origen. Yo sé que tú naciste acá, pero tus padres tu padre sobre todo es cubano, que nacido y criado en Cuba, y están vivamente interesados porque Cuba regrese al elenco de países democráticos del mundo, y eso es algo que hacemos también como parte de nuestro trabajo diario. Sí, gracias por todo lo que hace. También usted era uno de los founders de Cuba Represión ID. ¿Nos puede hablar un poquitico sobre eso? Sí, Cuba Represión ID, que fue una idea de Willie Allen y un grupo de productores de la televisión. Lo que hicimos fue tratar de ponerle rostro e identificar a las personas que en Cuba abusan y son represores que trabajan como agentes represores abusivos de la dictadura comunista que existe en Cuba, y a través de ese programa de Cuba Represión e Idea y también de este otro programa de Cuba Demanda, que ya está más institucionalizado, hemos logrado identificar a varios de esos abusadores que están incluso viviendo entre nosotros, y se ha logrado incluso hasta la sanción penal de algunos de ellos por violaciones y falsedades que cometieron en sus solicitudes de beneficios migratorios aquí en los Estados Unidos. Es importante que eso se sepa, que a través de la denuncia ciudadana se puede lograr que esas personas que cometieron serias violaciones de derechos humanos en otros países puedan encontrar aquí o enfrentarse a la justicia cuando esas víctimas de esos represores y abusadores también viven aquí en los Estados Unidos. Y usar la plataforma que nos da las leyes de inmigración de los Estados Unidos es importante, porque no hay prescripción en el tiempo en temas migratorios para hacer correcciones en los beneficios migratorios concedidos. Así, si hace 50 años a un represor se le dio un beneficio que pudiera ser incluso hasta la naturalización como ciudadano norteamericano, si se prueba y se demuestra que ha mentido en esas aplicaciones que hizo hace 50 años, hoy día se le puede desnaturalizar a través de este proceso, cuando se hace la denuncia efectiva y se demuestra que ese individuo 50 años atrás cometió serias violaciones de derechos humanos y nunca las comentó en sus solicitudes de aplicación para la residencia o ciudadanía en este país.
Eso es increíble porque, en otras palabras, usted le está dando el poder al gobierno a traer a esta persona y bueno, si ellos le recibieron un beneficio, Sobre se lo todo, pueden quitar. y yo digo que con esto lo que esta palabra que está de moda, estamos empoderando al ciudadano, al individuo, a la gente, la vieja raigambre del derecho romano de jus gen, de que la gente tenga derecho a ser algo y tener garantía de que esos derechos van a ser respondidos y van a ser reconocidos, y sobre esa base tener acciones efectivas que den cumplimiento a la satisfacción personal de recibir un beneficio por los daños que sufrió en el pasado por individuos que, como muchos de estos, han cometido serias violaciones de derechos humanos en Cuba y cualquier otro país del mundo. Porque no es cierto, cuando una persona está aplicando para un tipo de beneficio en el gobierno, ellos tienen una serie de preguntas, claro, y tienen que jurar y decir yo nunca he hecho esto. Es muy importante, esa es justamente la base. La base es de que si tú has cometido la falta de perjurio, que es mentir en una solicitud, y lo dice claramente todas las solicitudes de inmigración, entonces, fundado en eso y en el hecho de que no hay prescripción en el tiempo para corregir un error administrativo al que tú, la persona que ha llenado el documento, has causado en el oficial que te dio el beneficio, entonces, basado en ese principio, es que se puede entonces ir contra los propios actos del individuo cuando ha mentido, y conseguir sanciones en el orden migratorio y también a veces en el orden penal, para que esa persona no sea incluso expulsado del país. Eso es increíble, y nosotros podemos hacer otro show de Cuba Demanda y deberíamos hacerlo. Y de las múltiples denuncias que hemos hecho a través de Cuba Demanda frente al Departamento de Estado, fundado en la orden presidencial de Cacho Guimán del febrero del 21, donde hemos listado una serie de jueces y fiscales que en Cuba participaron en los juicios espurios después de las protestas de julio 11, sancionando a jóvenes que solo gritaban libertad y comunismo no. También podemos hablar de eso otro día. Sí. Pero retornemos entonces al tema original, que íbamos a hablar de pelota. De pelota, sí, yo quiero conocer y aprender mucho de pelota, porque a mi papá le encanta. Tu padre es un fan de la pelota y es un admirador y seguidor de los Cardenales de San Luis. Sí, pero hoy vamos a hablar de Cuba. Bueno, sí, lo que vamos a hablar hoy es que cómo lo que ha pasado con el tema del Clásico Mundial y el juego de pelota que hubo aquí entre Cuba y los Estados Unidos, y por qué no pudo haber un equipo independiente de jugadores profesionales de pelota cubanos que viven y trabajan aquí en los Estados Unidos, juegan para distintas organizaciones de las Grandes Ligas. Sucede que cada cierto tiempo las Grandes Ligas invita a hacer este juego de pelota que le llaman el Clásico Mundial, donde se reúnen las mejores figuras del béisbol del mundo, que juegan aquí en los Estados Unidos, en las Grandes Ligas o en otras ligas mayores en otros países. Y a las Grandes Ligas tuvieron la gran idea hace ya muchos años de crear este tipo de clásicos, donde los peloteros retornaran a sus países, conformaran un equipo por países, y entonces se enfrentaran aquí lo mejor de lo mejor en esos clásicos. Nosotros hemos estado haciendo constantemente la denuncia de que el equipo de Cuba, o lo que Cuba hace, los atletas cubanos son meros esclavos de la dictadura. El Instituto de Deportes de Cuba y la Federación Nacional de Béisbol de Cuba, la Federación Cubana de Béisbol, son instrumentos del Partido Comunista. Incluso los contratos para que los atletas puedan participar dentro del INDER y la Federación Cubana de Béisbol claramente dicen, cuando tú los lees, que ellos están obligados a responder constantemente a la dirección. La dirección viene siendo el INDER, la Federación, por tanto es el Partido Comunista de Cuba. Dice incluso en el artículo número 2, creo, si mal no recuerdo, hay que leerlo porque no lo traje ahora, en su inciso número 26, el último, que los atletas están obligados a responder
y agredir y a cualquier provocación que la delegación pudiera tener en cualquier momento en que esa delegación esté haciendo el trabajo o el juego que hacen los peloteros, que es jugar pelota. Esa es la barbaridad que representa jugar para la dictadura de Cuba. Y este equipo de Cuba que vino acá son esos, justamente, unos esclavos que se adherieron a un contrato obligatorio, mandatorio por parte del INDE para poder jugar pelota en nombre de Cuba. Nosotros habíamos tratado aquí de que los peloteros de grandes ligas, muchos se adherieron a la idea de que debían jugar independientemente por los cubanos, representando a los cubanos, no al régimen de Cuba. Para ello, tratamos y tuvimos la condescendencia, la cooperación, la solidaridad y el entendimiento de tanto de las grandes ligas como el sindicato de peloteros. Ahí no había problema. El tema estaba en que la Confederación Mundial de Béisbol, que es la que junto con las grandes ligas organiza y protocoliza los reglamentos para la participación en el Clásico Mundial de Béisbol, solo permite una delegación por país. Y la delegación de Cuba obviamente tenía la ventaja, muy simplemente por dos cosas. Una, porque ya están registrados frente a la Confederación Mundial de Béisbol como la federación que representa al deporte del béisbol en Cuba. Y además, muy importante, porque el hijo de Fidel Castro, uno de los hijos, Antonio Castro Ruz, es el embajador global de esa organización, de la Confederación Mundial de Béisbol, que radica en Tuli, Suiza, y evidentemente teniendo esa representación, el gobierno de Cuba en esa organización iba a impedir cualquier esfuerzo de los cubanos libres y los jugadores profesionales de pelota para que pudiéramos registrarnos frente a esa organización, que es posible hacerse de manera temporal hasta que el equipo pudiera ser aceptado como la verdadera representación libre del deporte de la pelota y el guante de Cuba. Lamentablemente no lo pudimos lograr esta vez. Espero que los peloteros profesionales cubanos que viven y trabajan aquí en grandes ligas de distintas organizaciones tengan la voluntad y la determinación de lograrlo para el próximo Clásico Mundial. ¿Y es necesario tener un país para cualificar? No es necesario, porque de acuerdo a los estatutos de la Confederación Mundial de Béisbol es posible registrar organizaciones temporales o que sean de por sí representativas de un grupo importante de organizaciones o de jugadores o atletas que jueguen el béisbol y que tengan el deseo de participar en la condición de ser atletas talentosos en nombre de una organización, en nombre de un equipo, de un colectivo. Y ese colectivo es el que nosotros decimos es los cubanos. Sí. Queremos que los jugadores de pelota libres, profesionales, que viven aquí en los Estados Unidos, que es de origen cubano, puedan jugar en nombre de los cubanos, porque es imposible jugar en nombre de la dictadura comunista de Cuba. Las condiciones que ellos imponen en Cuba son leoninas. ¿Qué significa leonina? Bueno, que son, más allá de shock the conscience, son imposibles de concebir, porque para tú jugar pelota en nombre de Cuba son medidas draconianas. A ver si me entienden mejor. Tiene el individuo que, número uno, repatriarse en Cuba. El pelotero cubano que vive acá tiene que ir a Cuba a repatriarse. Número dos, tiene que suscribirse a un equipo provincial de pelota. Y número tres, tiene que firmar ese contrato del que yo te estaba hablando, donde tienen incluso que obedecer a ciegas a la dirección y también responder a cualquier manifestación de protesta, de desencanto o desacuerdo que haya con esa delegación en cualquier lugar del mundo donde vaya. Por eso tú has visto en el pasado que aquí cuando han venido a jugar a los Estados Unidos ha habido por parte del equipo de pelota cubano que han agredido incluso a los fanáticos cuando van al estadio. Y esta vez que vinieron aquí también hay videos de momentos y en ocasiones en que los jugadores del Banco de Cuba le tiraron pelota a los espectadores
que habían ido al estadio a protestar, no contra ellos, obviamente, porque eran representantes de la dictadura, sino también en contra del Partido Comunista. Allí yo vi, porque yo estuve en el estadio el día de juego de Cuba y de Estados Unidos, cómo los cubanos masivamente que asistimos al estadio protestamos vivamente en contra de la dictadura. Hubo carteles claramente detrás de Home donde no pueden evitar poner las cámaras diciendo claramente abajo la dictadura, no al comunismo. Y por todo el estadio se dieron los vítores de no a la dictadura, abajo el comunismo, y vilipendiando y criticando la participación del Team Acere en este Clásico Mundial. Incluso hay no sé si lo puedo mostrar, tengo hasta una imagen de mí mismo, algo que se le ocurrió a tu padre, por cierto, que debía hacer, de pedir o ofrecerle a los jugadores del equipo Cuba un asilo gratuito. Obviamente nadie se quedó. Y alguno de ellos... Uno que se quedó, pero nunca contactó a nuestra oficina. Y ya yo he dicho muchas veces que la oferta ya caducó. Era para aquel domingo. El que no se apuntó ya no viene. Pero sí, hubo tremenda masividad en las protestas en el estadio. Y a mí lo que me llama la atención es que a pesar de que se esperaba y se sabía que eso iba a suceder, las autoridades del estadio y de la ciudad de Miami, de todas formas, hicieron, en mi opinión, aceptaron condiciones impuestas por el equipo de Cuba que son prácticamente inaceptables. Se ha dicho y se conoce de que el equipo de Cuba no quiso que se pusieran música ni de Celia Sánchez, ni de Celia Cruz, discúlpenme, ni de Celia Cruz, ni de Willy Chirino en el estadio. No querían que pusieran el himno de la cubanía de hoy día del exilio, que es Patria y Vida. No permitían que entraran las personas con carteles de protesta o con camisas o pullovers que tuvieran una manifestación de protesta. Entonces, lo que hicimos para algunos, porque eso no me pasó a mí no me pueden decir que no sucedió, porque a mi hija, que venía conmigo, le pidieron que se volteara al reverso el pullover para que no se viera ¿Y qué decía Patria y Vida. Y mi hija lo que hizo fue, una vez que entró, lo cambió y se lo puso con Patria y Vida. Yo llevé, incluso porque sabía que eso iba a pasar, una chaqueta que ocultaba lo que decía el pullover que me prestó tu padre, porque el mío ya se había gastado, que dice amanecerá en Cuba, y en la espalda viene una bandera cubana con rodeada de alambre púas por cada año de la dictadura. Un diseño que ayudó a realizar Ricardo Martínez y que yo había llevado ya hace muchos años al Vaticano en Italia, y que por haberlo usado el mío por mucho tiempo ya estaba desgastado, pero tu padre lo tiene todavía colgado en la oficina, y eso lo llevé como si fuera una bandera. Me llamó mucho la atención que hubo tanta censura, y eso creo que no se ha discutido, no se ha ventilado dentro de los comisionados de la ciudad de Miami. No sé si habrá algún tipo de intervención. Yo comprendo, como abogado, que aquí se trata de un contrato privado entre las grandes ligas y el estadio de los Marlins para realizar un evento deportivo, y hay que hacerlo de las condiciones y protocolos que se exigen dentro de la competencia, pero a mí me parece que no es razonable que se le acepte condiciones al equipo de la dictadura para ser impuesta en el estadio, de forma que censuraran las opiniones, las protestas, las manifestaciones que libremente los miamenses teníamos, los exiliados, en contra del Partido Comunista de Cuba, que es justamente quien politiza todas las cosas que suceden en Cuba, incluyendo el deporte. Este fue un equipo, el equipo cubano, el Team Acere, que ellos lograron conformar, fue despedido y abanderado en Cuba por el presidente designado de Cuba, el puesto a dedo, como le dicen los cubanos, sin otras lindezas que a mí no me gusta repetir. Es una persona que no tiene representación ninguna, ni carisma, ni fue elegido por nadie. Es sencillamente la marioneta del Partido Comunista de Cuba, el señor, me refiero al señor Díaz Canel, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez.
El presidente designado de Cuba fue quien abanderó a ese equipo, quien lo recibió cuando llegaron allá en derrota, porque perdieron miserablemente aquí en un juego de pelota donde recibieron 14 carreras por 2 como derrota, y se nos pretendió a nosotros entonces acá coartar la posibilidad de hacer mucho más masiva, evidente y contundente la protesta, que de todas formas fue visible y pública en todo el mundo, y eso ojalá sea un motivo, una motivación para las grandes ligas de aceptar y promover el equipo independiente y en representación de los cubanos. Y ese juego de pelota que usted estaba ahí cuando ellos vinieron aquí en Miami, ¿eso lo podían ver en Cuba? ¿Eso sí, claro, fue televisado en Cuba y se oyeron claramente. Ellos no pudieron evitar que esas voces de protesta y las manifestaciones populares de rechazo a la dictadura se oyeran allá, se oyeran y se vieran. Hubo carteles, hubo 3 interrupciones de juego, de personas que se lanzaron al campo a protestar. En realidad fue, yo diría, una fiesta democrática. Yo no estoy a favor de que se interrumpa un juego deportivo con alguien que entre y haga un tipo de traspaso al terreno, pero que la gente proteste y diga lo que quieran decir. Claro que sí, siempre ha pasado. Hay quien está a favor de un equipo y quien está a favor de otro, y se está a favor y en contra de muchísimas maneras. Y también de esta forma en que lo estaban haciendo los cubanos. Y no entiendo por qué las autoridades del estadio pusieron tanta atención en respetar esas condiciones de censura que impuso el Partido Comunista de Cuba a los participantes de este evento deportivo. Eso es, en mi opinión, bochornoso y que no debe repetirse. Eso es lo único que le pido a las autoridades en Highland Park. ¿Y nos puede hablar un poquitico sobre esa persona que no regresó a Cuba? Sí, hubo... ¿Qué es el proceso si esa persona en el futuro quizás se quiere quedar o te contacta a usted para representarlo en inmigración? Bueno, estaba tratando de conseguir algunas imágenes, pero la mecánica del programa no me lo permite, ¿no? Hubo uno de los peloteros, no recuerdo el nombre, que era el segundo catcher del equipo, Iván Prieto, si mal no recuerdo el nombre, así que me perdonen si me equivoco, que tomó la decisión de no regresar a Cuba. Y él creo que está en condiciones deportivas quizás óptimas para ser contratado por algún equipo, ya sea de ligas mayores o ligas menores, no sabemos, yo no lo conozco, tampoco sé cuál es su trayectoria ni cuál es su estándar o estatus como pelotero. Pero siendo cubano, cualquier persona que entre aquí legalmente, si es cubano, y es admitido a través de una visa, cualquiera que ésta sea, tiene el derecho, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ajuste Cubano, que es parte de la ley, del Acta para la Libertad de Cuba hoy día, de solicitar el ajuste de su estatus legal al año y un día de esta estancia continua dentro de Estados Unidos, a ser residente del país. Así que eso sería suficiente como para que esta persona pudiera quedarse. También inmediatamente después de quedarse una persona, si tiene motivaciones políticas para hacerlo, puede solicitar un asilo político en una oficina de asilo. Con ello puede conseguir un permiso de trabajo 150 días después de quedarse e iniciar una nueva vida aquí en los Estados Unidos. Así que hay muchísimas posibilidades para las personas que, entrando legalmente, como él, que sean cubanos, puedan quedarse y tener una nueva oportunidad, una nueva vida, una segunda oportunidad en este mundo. Pero ese contrato que hablamos en el principio, que le dan, Cuba lo da a los peloteros, y que dice que ellos van a estar por Cuba y cualquier cosa, siempre por Cuba comunista. Correcto. ¿Eso lo va a afectar en la aplicación de inmigración? No creo, porque lo que las solicitudes de inmigración claramente establecen es si ha habido un vínculo personal de la persona que está pidiendo los beneficios migratorios con algún tipo de organización totalitaria. Tiene que haber sido, no solo ese contrato, no es suficiente, sino, aunque eso podría ser un aspecto derogativo de su solicitud, lo que sí es importante y relevante es la membresía que la persona que está solicitando beneficio migratorio haya tenido con un partido de corte totalitario como es el Partido Comunista. Así que
los miembros de partidos totalitarios, los miembros de partidos comunistas, una vez que piden aquí, solicitan un beneficio migratorio, su beneficio migratorio se pospone por 5 años. Porque nadie que haya estado dentro de los últimos 5 años como miembro de un partido comunista puede obtener un beneficio migratorio en los Estados Unidos. Y si además usted tiene una trayectoria más allá de ser un miembro, sino un ejecutivo de una organización política de este tipo, es posible que nunca pueda obtener un beneficio migratorio en los Estados Unidos. Esa es la ley. Y lo ha sido por más de 50, más de 60 años, la ley en los Estados Unidos. También la misma aplica para los que fueron miembros del partido nazi. Todavía claro, esas preguntas están allí en las solicitudes de inmigración. Y no hace mucho vimos el caso de un ciudadano norteamericano de origen alemán que había falsificado su identidad y fue identificado como un guardia de uno de los campos de concentración. Esa persona fue desnaturalizado, se le retiró la ciudadanía norteamericana y a pesar de que tenía 90 y tantos años, lo devolvieron a Alemania. Por un juicio y todo. ¿Sí? Eso es increíble. Bueno, Santiago, ya se nos está acabando el tiempo. Si usted tiene algunas últimas palabras para nuestros televidentes. Bueno, en el caso que nos ocupa, del tema de la pelota, estoy deseoso de que el grupo de peloteros profesionales independientes que quieren hacer ese equipo, que volvamos a reunirnos, volvamos a acometer con un esfuerzo decisivo y voluntad permanente y sostenida para crear este equipo y exigirle a la Confederación Mundial de Béisbol que reconozca a nuestro equipo jugando en nombre de los cubanos. Eso va directamente al señor Ricardo Fracacci, que es justamente el presidente de la organización de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Lo vamos a lograr si la voluntad de los peloteros y la determinación de los peloteros así lo precisa. Gracias. Santiago, siempre un placer. Ojalá que puedas regresar pronto. Y a ustedes, hasta la próxima semana.